Los matrimonios reales son una táctica política bien conocida por todos. Constantemente referenciada en leyendas populares y obras de ficción, todos conocemos las historias de príncipes y princesas dados como moneda de cambio entre reinos para afianzar alianzas o terminar rivalidades. Esta es la historia de una princesa bizantina cuya vida toma un giro inesperado. Una monja convertida en esposa de un kan mongol, y, más tarde, una mujer que se vería atrapada entre dos imperios rivales. Esta es la increíble historia de María Paleóloga, la princesa griega que cambió el destino del imperio bizantino. María Paleóloga nació en el siglo XIII, en la corte del imperio bizantino, un imperio en decadencia después de la caída de Constantinopla en manos de los cruzados en 1204. Aunque el emperador Miguel VIII Paleólogo había logrado restaurar el imperio en 1261, Bizancio se encontraba entre la espada y la pared, rodeado por enemigos poderosos y con un territorio reducido. A medida que las amenazas se multiplicaban, las alianzas matrimoniales se convirtieron en la última carta del imperio para sobrevivir. En el siglo XIII, el imperio mongol fundado por Genghis Khan había alcanzado su máxima extensión. Hulagu Khan, nieto de Genghis, había barrido Persia y Siria con su ejército, destruyendo los antiguos califatos islámicos de los abásidas y los ayubitas, y llegando a saquear Bagdad, considerado el evento más desastroso en la historia del Islam. Sin embargo, el imperio estaba comenzando a sufrir disensiones internas, y aunque el centro de poder era el Gran Khan en Karakorum, el imperio se había dividido en 4 khanatos, uno para cada uno de los nietos de Genghis. Hulagu había recibido la porción conocida como el Ilkhanato, que se extendía entre lo que hoy en día es Turquía e Irán al oeste, y Pakistán al este. El Khanato, situado más al norte, alcanzaba partes de Rusia y Europa Oriental, en un territorio conocido como la Horda de Oro. Las relaciones entre los khanatos no eran amistosas, y las batallas menudeaban entre ellos, incluso cuando todos intentaban extenderse hacia el oeste en Europa. Miguel VIII, el emperador bizantino de Constantinopla, trató de mantener relaciones amistosas con ambos khanatos. Hulagu deseaba añadir una mujer de la familia imperial de Constantinopla a sus esposas, y Miguel eligió a María, su hija ilegítima. Igualmente, prometió a otra de sus hijas y hermana de María, Eufrosine Paleóloga, a Nogai Khan, el jefe de la Horda de Oro. Ambos khanatos mantenían una actitud tolerante hacia los cristianos. En su viaje para casarse con Hulagu, María partió de Constantinopla en 1265, escoltada por el abad del monasterio del Pantocrator, Teodosio de Villardouin. Sin embargo, al llegar a Cesarea se enteraron de la muerte de Hulagu, y María contrajo matrimonio con el hijo de Hulagu, Abaka Khan. Los mongoles, en plena expansión, se presentaban como una fuerza militar temible. Abaka Khan, aunque pagano, se vio como un aliado clave contra los selyúcidas y las potencias musulmanas, otro poder que aparentemente crecía sin quien pudiera desafiarlo. María llevó una vida piadosa y fue bastante influyente en la política y visión religiosa de los mongoles, muchos de los cuales eran cristianos nestorianos. Previamente, habían seguido a Dokuz Khatun, esposa de Hulagu, como líder religiosa. Cuando Dokuz murió en 1265, este sentimiento se transfirió a María, que fue llamada Despina Khatun por los mongoles, siendo Despina la expresión griega para señora, según el manuscrito de Orleans. Baidu Khan, primo de Abaka, era íntimo de María durante su etapa en Persia y visitaba frecuentemente su ordo, un palacio nómada, para oír historias sobre el cristianismo. Pero la estabilidad era efímera. María residió en Persia en la corte de Abaka por 15 años, hasta que su marido, seguidor de Tengri, murió y fue sucedido por su hermano musulmán Ahmad. María regresó a Constantinopla, donde la situación empeoraba. El Imperio Otomano, bajo el joven Osman I, estaba ganando poder rápidamente en Anatolia, y Bizancio veía cada vez más cercanas las murallas del último bastión cristiano. En 1307, María Paleóloga fue nuevamente ofrecida como pieza de una nueva alianza matrimonial, esta vez con un príncipe mongol llamado Charbanda, gobernante en Oriente Medio. La idea era reforzar la alianza contra el emergente poder otomano, que ya amenazaba las últimas fortalezas bizantinas, como Nicea, antigua capital bizantina. María viajó hasta Nicea, no solo para animar a los defensores, sino también para acelerar las negociaciones con los mongoles en busca de su apoyo militar.
Aunque hay algunas fuentes que sugieren que María pudo haber tenido contacto con representantes otomanos en ese momento, la información sobre una reunión directa con Osman I o su mismo consorte con Charbanda sigue siendo incierta y no está confirmada por documentos históricos claros. Lo que sí es claro es que los otomanos, bajo el liderazgo de Osman I, avanzaban implacablemente. Nicia cayó ante ellos tras la toma de la fortaleza de Tricoca, y los bizantinos no lograron la ayuda a tiempo de los mongoles, si es que ésta llegó a ser efectiva. Los detalles sobre un ejército mongol de 30,000 hombres enviados en su ayuda también son vagos, y no está claro si realmente participaron en el conflicto. María fue obligada a regresar a Constantinopla, donde se convirtió en Quetorisa, fundadora del monasterio de Panagiotisa que había sido destruido en la Cuarta Cruzada. Se cree que ella fue la que mandó construir el convento y la iglesia con la forma que poseen hoy en día. María permaneció ahí el resto de su vida. La iglesia del monasterio estaba oficialmente dedicada a la Virgen María, pero por la asociación de María con ella, se hizo popularmente como Iglesia de Santa María de los Mongoles. María nunca fue canonizada. Hay un retrato superviviente de María en el mosaico, desde el nártex en el monasterio de Cora, aparece como monja, con una inscripción de su nombre monástico de Melanía, en la esquina inferior derecha de la escena de la Desis. El día de la caída de Constantinopla, 29 de mayo de 1453, los alrededores del edificio vieron la desesperada resistencia de los griegos contra los invasores otomanos. Es por ello que, en idioma turco, recibió el nombre de Kanlı Kilise, iglesia sangrienta o iglesia de la sangre. El camino que lleva hasta ella es llamado aún hoy Sancaktar Yokuu, ascensión del abanderado, en honor al otomano que portaba la bandera, el cual encontró la muerte luchando aquí. La tradición cuenta que el sultán Mehmed II donó la iglesia a la madre de Christodoulos, el arquitecto de la mezquita de Fatih, como reconocimiento por su trabajo. Tanto bajo el mandato del sultán Selim I como en el de Ahmed II, hubo varios intentos de convertir la iglesia en una mezquita, el último de ellos deseado por el gran visir Ali Koprulu a finales del siglo XVII. Sin embargo, gracias a las garantías otorgadas por Mehmed II, la iglesia siguió siendo una parroquia perteneciente a la comunidad griega. Es la única iglesia bizantina de Constantinopla que no fue reconvertida en mezquita, permaneciendo siempre dentro de la iglesia ortodoxa griega.